Es un privilegio compartir con ustedes. Reciban un abrazo virtual a todos. En esta semana estudiaremos una lección que se titula Una vida de alabanza. Y el versículo de memoria podemos encontrarlo en Filipenses 4:4, que allí nos dice lo siguiente: regocijaos siempre en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. En la alabanza está el secreto del triunfo de nuestra vida espiritual, porque la alabanza es una parte que va mancomunada a la fe. Sin alabanza, la fe no se puede sostener, porque cuando alabamos a Dios, le estamos glorificando, dándole la gloria a Él, y estamos diciendo que Él penetre a nuestras vidas y saque todo lo negativo, todo lo malo, y que perdone nuestros pecados. Cuando Cristo subió a los cielos para presentarse a su Padre, una estruendosa alabanza armónica sonó por todo el universo. Y el universo tembló porque fue una alabanza espectacular, jamás vista en el universo. Por eso dice Arthur Schopenhauer que la música es la más delicada y hermosa de todas las artes. Y podríamos decir que la alabanza es el clímax de la adoración a Dios, porque en ella reflejamos ese momento de alegría y de triunfo, aunque haya un momento estanco o difícil en nuestras vidas. Claro, cuando estamos alabando, todos nos contagiamos en el templo, y al igual que un concierto que hacen las multitudes de rock o de deporte o lo que sea, la gente se contagia y están alegres. Solo que este tipo de alabanza o de espectáculo no tiene la ventaja que tiene la alabanza a Dios, porque cuando estamos en un espectáculo público nos alegramos en este momento, pero de ahí no pasa. Pero cuando alabamos a Dios, a nuestro Creador, la fe crece. La alabanza va unida precisamente a este tipo de adoración que nosotros hacemos, uniéndolo con nuestra fe, combinándolo con la fe. Así que, ¿qué tipo de alabanza estamos ofreciendo a Dios? Dice el autor de esta maravillosa lección en esta semana. ¿Cómo podría ser la alabanza un arma poderosa para nuestra vida espiritual? Hace muchos años, cuando estuve interno en el colegio, en la Universidad Adventista Dominicana, había una persona que todas las noches, un compañero de cuarto, a las 7 precisamente, él cantaba cuando se iba a bañar y cuando regresaba a la habitación. Y me sentía un poco incómodo porque no entendía el por qué esa persona cantaba tanto. Y entonces un día lo increpé de manera un poco enojada y le dije: oye, dame mi espacio, porque somos dos personas aquí en la habitación. Así que cuando tú estás alabando, yo me desconcentro técnicamente. Y él me dijo: si supieras que la alabanza es precisamente cuando tú y yo podemos conectarnos a Dios. Estoy pasando por momentos difíciles en mi casa y necesito alabar a Dios para que todo ese momento negativo y toda esa aureola de debilidad se vaya. Porque cuando alabamos, me decía él, Dios aparece literalmente en nuestros corazones y allí le damos la gloria a Él y Él nos fortalece. Este es el secreto de mi fe, me decía él. Así que al otro día ya yo estaba esperando que mi compañero de cuarto alabara a Dios para yo también recibir de esa tremenda bendición. Pero si este video es útil para ti y tu familia, te digo que lo comparta para que ellos también sepan que alabando a Dios podemos recibir esa fe poderosa que vence toda circunstancia en el nombre de Jesús. Aunque distingamos que estamos pasando el momento difícil, recordemos que el éxito de nuestra fe está en darle la gloria a Dios, no importa la circunstancia que sea. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, aún en el lecho de la muerte. Y también podemos, en un momento de alegría, alabar a Dios. En ambas circunstancias es loable, es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría sabe que para fortalecer nuestra fe debemos de alabarle. La gente hoy en día anda con audífonos buscando una manera de desconectarse de su realidad.
Y en cierto sentido puede ser bueno, pero es posible que la medicina que buscan sea peor que la propia cura. Y entonces ahí viene el problema, que al estar desconectado de Dios, aunque quizás la música que escuchamos o el contenido que escuchamos puede ser bueno o puede distraernos, lo único que nos garantiza una sanidad interior impecable y completa es estar conectado con Dios mediante la alabanza en ese momento de alegría en que nos encontramos en el templo, en ese momento de tristeza en que no sabemos a dónde ir y que a veces estamos confundidos. El Señor está ahí presente para confirmarnos, para fortalecernos. Por eso dice el autor de esta semana que el escritor ruso Fedor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, que hasta la saciedad aprendimos en la escuela secundaria, cuando él estaba en la cárcel, que fue condenado allí a muerte, dijo lo siguiente: cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede. Aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. Maravilloso pensamiento. A veces pensamos que algunas personas, por no ser de nuestra iglesia o de nuestra denominación, no creían en Dios, pero déjenme decirle que hay hombres poderosos en la humanidad y su alabanza estaba en Dios, en honrar el nombre de Dios, porque sabían que su talento y su sabiduría venía de la alabanza a Dios. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de cómo Dios obra de manera poderosa en la humanidad, sin importar religión o credo. Este hombre que había perseguido al pueblo de Dios y que era un gran filósofo y uno de los grandes sabios del pueblo de Israel, conoció a Dios y en medio de la alabanza salía siempre triunfador. Y así que en un momento en que fue hecho prisionero, él y su compañero en la cárcel, a medianoche comenzaron a alabar a Dios. Así que los carceleros o el carcelero se sorprendió al ver a aquel hombre que estaba alabando a Dios en medio de la cárcel. Era paradójico, ¿no? Casi nadie hace eso en una cárcel, comenzar a alabar a Dios y lleno de alegría, alabando el nombre del Señor. Así que fue tan grande la influencia del Espíritu Santo que aquel carcelero le preguntó a Pablo que qué debía de hacer. Así que él fue bautizado y toda su familia confió en Dios gracias a aquel ejemplo de alabanza. Así que en medio del crisol, no olvidemos que una alabanza a Dios hace la diferencia quizás de caer postrado y encontrarnos sin esperanza, a creernos que podemos obtener el éxito con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos exhorta a alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Aunque la gente hoy en día está preocupado por la economía, por la guerra, por los problemas familiares, eso es natural porque somos seres humanos y estamos preocupados por todo lo que nos ocurre. Pero recuerden que en medio de esas preocupaciones, la alabanza puede hacer la diferencia. La alabanza despeja lo negativo. La alabanza aleja a los demonios. La alabanza nos fortalece y también nuestra fe se adueña de nuestra salvación para llevarnos al trono de la gracia. La alabanza es sin duda alguna un éxito rotundo en contra de la depresión, de la tristeza, de los momentos difíciles por los cuales estamos pasando. Alabemos a Dios, que es una manera de decirle al Señor: la gloria es tuya. Espero mi sanidad en ti. Espero mi fortaleza en ti en este momento de debilidad, porque yo sé que en Cristo Jesús seré triunfador. Una vida de alabanzas tal vez no sea natural en nosotros, en el sentido de que puede parecer absurdo que alabemos a Dios en medio de un momento difícil o de tristeza. Pero Dios quiere que una vida de alabanza forme parte de nuestras circunstancias. Y es por eso que no solamente debemos de alabar a Dios cuando estamos alegres, sino también en ese momento difícil por el cual podemos pasar. El rey David, un gran escritor en las Sagradas Escrituras, nos presenta razones por las cuales debemos de alabar al Señor.
Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Imaginemos las criaturas, por ejemplo, que Dios tiene con nosotros aquí en el planeta, las aves, los peces. Ellos no tienen la capacidad de inteligencia intelectual para alabar a Dios. Sin embargo, la naturaleza alaba a Dios de una manera instintiva. Nosotros la hacemos por las razones que conozcamos o tengamos para hacer. Alabar a Dios es un acto de fe, y la fe va unida a la alabanza. Así que si la fe va unida a la alabanza, debemos de pensar que cuando alabamos a Dios, estamos aumentando nuestra fe. Estamos dándole la gloria a Dios por todo lo que existe. Es algo muy importante que debemos de tener pendiente, y es que la alabanza es un medio de estar conectado con Dios. Vivimos en la cultura del ruido y de las distracciones. Por donde quiera hay grandes letreros que nos exhortan a degradarnos, a hacer cosas que provocan degradación en el hombre. Anuncios de estupefacientes, de bebidas, de lujuria, etcétera, etcétera. Eso está por todos lados. Música estridente y degradante hacia la mujer, hacia el ser humano. Todas esas cosas están a nuestro alrededor, y por eso debemos de mantener un himno en nuestro corazón a Dios, una alabanza, alegría de que estamos en manos del Señor, de que el ruido que hace Satanás y sus demonios no nos apartará jamás del amor de Cristo. Practiquemos la alabanza cuando miremos a nuestro alrededor y veamos la primavera y sintamos su fragancia, algo que Dios nos regala cada año, con multitudes de flores y árboles hermosos. Practiquemos la alabanza a recordar de lo que hemos visto. En las vacaciones pasadas que estuvimos en el océano, en la montaña, recordemos las maravillas que Dios ha creado para nosotros. El nacimiento de un niño, el encuentro de una nueva esposa, el conocer a un amigo, una mascota, una expresión de cariño y de amistad. Todas esas cosas que recordamos son parte de la alabanza, porque cuando practicamos la alabanza y hablamos de ella, hemos dicho que la fe se fortalece. ¿Cómo podemos hablar de la alabanza? Precisamente mencionando esas cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. Lo que vemos, lo que nos falta por ver, toda esa maravilla es parte de la alabanza a Dios. El universo, la creación, es motivo para alabanza. Nuestras familias, la vida en sí es un motivo para alabanza. No porque sintamos tristeza o podamos morir o ser afectados por las circunstancias que nos rodean, sino porque la alabanza derriba muros. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, un hecho que habíamos ya mencionado antes, le quitaron la ropa y lo golpearon salvajemente, hasta sangrar. Aquello fue un espectáculo deprimente y digno para escribirse en la historia universal. Pero después que ellos fueron golpeados, Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. La cárcel tembló, y después de aquel gran terremoto, los que estaban encargados de custodiarlos se asustaron muchísimo, incluyendo el principal de los carceleros, que cuando vieron aquello no podían creerlo, de cómo personas que habían sido golpeadas y después de un gran terremoto estaban alabando a Dios y seguían alabando a Dios. Esa alabanza de Pablo y Silas a Dios hizo que naciera un himno de adoración a Dios en el corazón de los carceleros o de los soldados que estaban allí custodiando a los prisioneros. Aquella alabanza de Pablo y Silas hizo que naciera la esperanza en el corazón de aquellas personas que no conocían a Dios. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no está deprimida, sin esperanza, y que nunca han escuchado una alabanza? No tengamos temor de si no podemos entonar una canción o si no sabemos cantar, decir gloria a Dios
Bendito sea su nombre. No tenemos que parecernos a nadie al alabar a Dios. Podemos realizar la alabanza culturalmente como sabemos hacerlo. Pero necesariamente la alabanza es parte de nuestra fe. Y la vida de Pablo y Sila refleja ese testimonio que ellos dieron. ¿Qué testimonio estamos nosotros dando mediante la alabanza de aquellas personas que están deprimidas o que no conocen a Dios y que están a nuestro alrededor? No perdamos la oportunidad para dar testimonio de nuestra fe delante de aquellos que no conocen al Señor. No perdamos el momento en que tal vez hayamos sufrido un hecho deprimente en nuestra vida para alabar el nombre de Dios. Porque si juntamente con lo que nos pasa en nuestra vida nos hundimos, perderemos la oportunidad de dar el testimonio de que Cristo vive, de que la alabanza derriba muros. ¿Por qué hizo que el carcelero viera la necesidad de salvación al escuchar la alabanza de Pablo y Sila? ¿Por qué las personas que están en la escuela donde yo trabajo pueden escuchar que al yo alabar el nombre de Dios, ellos tienen necesidad de Cristo? Donde tú estás trabajando, tus compañeros sientan la necesidad de que Cristo forme parte de su vida. Porque la gente, al escuchar que nosotros alabamos a Dios, necesitan de Cristo. Es obvio que la alabanza nos acerca a Dios, nos da el éxito. Es cierto que la alabanza derriba los muros que están enfrente de nosotros y que pensamos que son inexpugnables. Dios quiere llevarnos alrededor de las montañas de Jericó para mostrarnos que esos muros, aunque parezcan gigantescos, simbólicamente son pequeñitos ante Dios y que Él pelea nuestras batallas. Y seamos más abiertos en nuestra alabanza. No tengamos vergüenza, que el Creador nos sostiene, y la influencia que podemos ejercer sobre aquellos que no conocen a Dios mediante la alabanza es espectacular. Mucha gente, al escuchar nuestras alabanzas, se han acercado a Dios y forman parte de este pueblo que alaba a Dios y de estas multitudes que muy pronto el Señor vendrá a rescatar en las nubes de los cielos. Alabemos a Dios. La alabanza es un arma que conquista nuestras debilidades. La alabanza es parte de la fe. La alabanza es un símbolo de que realmente nosotros confiamos en aquel que todo lo puede en cualquier circunstancia, Cristo Jesús. Y las Sagradas Escrituras nos menciona este hecho fascinante de una persona o de un rey que se llamaba Josafat hace miles de años. Y aquel rey no solamente confiaba en Dios, sino que usó la alabanza para vencer aquel momento adverso, para vencer aquella situación en la cual el pueblo de Israel pensaba que iba a ser destruido. El escenario era el siguiente. Josafat había sido un rey muy próspero y había fortalecido las ciudades de Judá y había creado un ejército poderoso. Y a pesar de toda aquella estrategia militar y de toda aquella situación económica y geopolítica que favorecía al pueblo de Israel, a él se le informó que venía un gran ejército formado por los moabitas y amonitas. Recordemos que eran descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas. Y entonces le dijeron, viene una gran multitud contra ti. Como queriéndole decir, esa multitud es demasiado grande para estar inventando con proyectos militares. Como quiera seremos destruidos. Así que Josafat no confió en su poder militar, en el poderío que tenía, en las murallas que había restaurado, en las estrategias militares, sino que lo que hizo fue que diseñó una estrategia de alabanza para vencer al enemigo. Puso un coro de personas o de levitas que iban cantando delante del ejército del Señor, cantaban incesantemente. Y cuando los moabitas y los amonitas escucharon aquello, empezaron a matarse unos a otros. Y así venció Josafat aquella multitud que era invencible, no con el poder estratégico de su ejército, sino
con la alabanza a Dios, porque la alabanza derriba muros. La alabanza quita aquellos momentos de debilidad y de frustración en los cuales nos encontramos. Aquellos momentos en los cuales nos podemos encontrar destruidos emocionalmente. La alabanza derriba muros. Y ella es una influencia poderosa para que los que nos rodean también entiendan que alabando a Dios podemos derribar los muros de la tristeza, de la depresión, de la duda. La alabanza derriba muros. Así que aquella multitud que marchaba contra Josafat fue vencida por la alabanza a Dios y por la confianza en el Señor. Aquella multitud fue vencida en el momento en que el pueblo de Israel junto a su rey Josafat confió en Dios. Ese momento o esta circunstancia por la cual tú puedes estar pasando será vencido si confiamos en Dios. Porque es una demostración de que estamos confiando en Él, de que toda circunstancia está en sus manos, de que Él está en control, no solamente de nuestras vidas. Cristo está en control del universo y no se mueve una hoja sin que Él no lo sepa o no lo decida. Él está en control y mediante la alabanza podemos derribar esos muros que pensábamos que eran imposibles de derribar. Alabemos el nombre de Dios. ¿Qué papel juega la alabanza en la vida de nosotros, los que creemos en Dios? Definitivamente es un papel protagónico, porque sin ella sería imposible dar el testimonio de que adoramos al Rey del universo. Cuando la gente que está a nuestro alrededor escuchan que alabamos a Dios sin frontera y sin límite, también ellos comienzan a alabar a Dios. Y recordemos que la alabanza mueve montañas, que la alabanza aleja a los demonios, que la alabanza destruye aquellos planes malvados que tiene el demonio para destruirnos. Que mediante la alabanza podemos vencer la depresión, podemos vencer la tristeza, el dolor. Mediante la alabanza estamos glorificando al nombre de Dios y le estamos dando la gloria al Creador del universo. Que sea la alabanza, aunque no lo podamos entender en ciertas circunstancias, el motivo por el cual nosotros creemos en Dios. Que sea la alabanza el motivo principal para influenciar a los que nos rodean. Que sea la alabanza un cántico de esperanza en el momento de tristeza y de depresión que vive el mundo. Alabemos a Dios. Pero si este video te ha sido útil, inscríbete a nuestro canal y compártelo con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan que mediante la alabanza seremos triunfadores.